Hola y bienvenidos a nuestro canal. Como La Última Banca, somos un canal de YouTube que ha tenido por objetivo elaborar reflexiones sobre el cristianismo en general y el pentecostalismo chileno en particular desde nuestros inicios. Lo que buscamos es contribuir con críticas y análisis en un ánimo constructivo, sabiendo que hay una serie de temas que hoy tienen en crisis al pentecostalismo chileno y que, por desgracia, no se tocan en instancias más formales. Somos conscientes de que mucha hermandad está abandonando por gotera, pero continuamente, las denominaciones pentecostales. Por esta razón, considerando lo anteriormente explicado, hemos, de manera excepcional, abierto nuestro canal para que 2 de nuestros suscriptores puedan transmitir sus respectivas cartas de renuncia a sus respectivas iglesias. En el caso de esta edición, se emitirá una carta de renuncia a la Iglesia Evangélica Pentecostal y en una entrega posterior se emitirá una carta de renuncia a la Iglesia Metodista Pentecostal. Volviendo a la publicación de hoy, consideramos que este es un documento testimonial que va más allá de la persona que lo emite, porque refleja la dificultad de muchos que están en una situación similar y con profundos sentimientos encontrados, entre la decepción y la tristeza de ver lo casi imposible que es contribuir a la propia denominación y, al mismo tiempo, el amor que se le guarda a todo lo valioso que se ha recibido ahí. Esperamos que ustedes, nuestros auditores, puedan escuchar esta carta con el mismo sentir y con la misma altura de miras que hemos cultivado durante nuestros ya más de 2 años de existencia en esta red. A continuación, Ángel Moreira dará lectura a su carta de renuncia a la Iglesia Evangélica Pentecostal. Carta de renuncia a la Iglesia Evangélica Pentecostal. Estimado pastor, mi corazón está partido al tomar esta lamentable decisión. Mi deseo es que esto nunca hubiera pasado y lo he ido prolongando por varios años, y su persona no incide directamente con la decisión que hemos tomado. Prácticamente toda mi vida la he vivido en esta congregación y en esta iglesia, y a través del tiempo la he visto deteriorar cada vez más, tanto en su organización como en su doctrina. Llegamos con mi familia cuando yo tenía 5 años, y en mis 31 años he pasado por muchas cosas. Fue aquí donde encontré amigos, donde comencé a crecer en mi vida espiritual y en donde en parte conocí el Evangelio. Di mi primer sermón muy joven y logré servir a la iglesia en diferentes responsabilidades, como ofrendero, secretario, profesor de niños, profesor de intermedios, profesor de jóvenes y predicador. Durante ese tiempo observaba una falta de una enseñanza bíblica, ya que sin desmerecer a mis queridos hermanos y predicadores, lo que escuchaba muchas veces eran más testimonios personales y experiencias que la palabra de Dios, por lo que a mis 18 años propuse en mi corazón estudiar profundamente la Biblia y conocer a Dios a través de ella. Esto fue influenciado por jefes que tuve en el cuerpo de jóvenes y por amigos hermanos cercanos, pero sobre todo por una carga de mis propios pecados. Sentía una culpa muy grande de mis pecados y quería saciar mi sed. A pesar que años atrás, a los 14 años en una misión a Cerrillo de Doñihue, había entregado mi vida a Cristo y haber recibido la salvación por fe. Aún así, parecía que aún el peso de mis pecados y vicios estaban conmigo. Fue así que mi primer sueldo lo gasté en mi primera Biblia, la cual amé muchísimo, y la empecé a leer y a estudiar temas relacionados a la Biblia. Este viaje a través del estudio de la palabra de Dios
me llevó a darme cuenta de muchas cosas que antes ignoraba. Algunas doctrinas enseñadas o predicadas desde el púlpito no eran bíblicas. Esto provocó una crisis en mi vida. No sabía cómo debía hacerlo. Las preguntas empezaron a aparecer y una de ellas era: ¿siempre se ha creído así como mi amada iglesia enseña? Descubrí que a través del tiempo y en cada época no siempre se creyó lo que yo escuchaba del púlpito. Es más, el propio pentecostalismo solo existe hace 100 años, siendo un movimiento nuevo comparado con los 2000 años de la historia del cristianismo. Claro, el pentecostalismo alega su existencia desde el Pentecostés, pero aún así, históricamente, no existió por casi 2000 años. ¿Acaso en estos 2000 años el Espíritu Santo no ha actuado en la historia de la Iglesia de Cristo? Eran preguntas que embargaba mi vida y la respuesta es muy obvia. Claramente sí, el Espíritu Santo no solo ha actuado en la Iglesia, sino que soberanamente ha dirigido todos los eventos hasta este día. Después de casi 10 años, he llegado a conclusiones un tanto distintas a la de mi querida iglesia y denominación. Debo reconocer que en un comienzo quise imponer mis creencias a la iglesia y tener ese espíritu reformador de forma muy inmadura. Sin embargo, siempre lo hice con un ánimo de que mi iglesia, a quien amo muchísimo, sea más pura, sea más bíblica, que adoremos a Dios de una forma correcta, como merece ser adorado de la forma correcta, sin imposiciones e invenciones humanas que eclipsan una verdadera adoración y una verdadera enseñanza del Evangelio. Llegado a este punto, mi conciencia con respecto a lo que se enseña en la iglesia en muchas ocasiones me produce un conflicto. Si bien es cierto, amo y respeto a mis hermanos y superiores, la constante doctrina del mérito para alcanzar un estatus espiritual, la obediencia ciega a las autoridades sin cuestionamientos, el sectarismo que muchas veces se ve en la iglesia cuando se coloca como la que ha de servir sola a Dios, rechazando a hermanos y doctrinas de otras tradiciones cristianas que muchas veces se ataca sin conocer mayormente sus creencias e historia, ha provocado en mí y en mi esposa una carga, un pesar en las reuniones donde no adoramos a Dios como debería ser, y eso nos lastima. Tengo que especificar que principalmente es el sistema jerárquico y sus líderes lo que provoca esto, y en ningún caso mis amados hermanos a quienes conozco de hace años y conozco su fe sincera. He tratado por todos los medios en someterme a las autoridades de la iglesia, aunque en algunas ocasiones y por motivo de una conciencia bíblica no he obedecido del todo, ya que considero que la autoridad máxima en la iglesia es la palabra de Dios y a ella debe someterse toda autoridad, sea eclesiástica o civil. Por tanto, mis motivos son justificados por la palabra de Dios, por los artículos de fe de nuestra iglesia y por el propio fundador Huber. Cito Hechos capítulo 5 verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Artículo número 23 de nuestra iglesia. Las santas escrituras encomiendan la obediencia a las autoridades civiles debidamente constituidas. Por lo tanto, ninguno puede ser buen cristiano sin cumplir las prescripciones de dicha autoridad, salvo el caso que tales prescripciones vengan en pugna con la palabra de Dios. Abro comillas. Ahora, tocante a la autoridad, hay en el pensamiento de mis hermanos mucha falta de claridad, si es que hablan con franqueza y de corazón. La autoridad de mis superiores en la iglesia no alcanza en materia de doctrina, ni lo hace la autoridad de la conferencia tampoco.
en conversación con el Dr. Rice, en materia de error de doctrina, la palabra del obispo no es final, ni lo es la palabra de ningún obispo. Todo fue para quitarme del terreno doctrinal, donde vieron que yo estaba con la ventaja, y colocarme en el terreno de autoridad, donde pudieran proceder en mi contra por desobediencia a alguna orden que algún superior me diera. Cierre comillas. Esto lo dijo Willie C. Hoover en una carta al hermano Arms en abril 15 de 1910, capítulo 15 de la historia del avivamiento pentecostal en Chile. Sumado a lo dicho anteriormente, siempre he querido agradar a Dios y servir en la iglesia, pero he visto una constante censura, cierta persecución y un freno en mi crecimiento dentro de la iglesia, y la verdad, desconozco las reales motivaciones de todo aquello, y tampoco nadie se ha acercado a conversar y exponer del porqué de dicha censura. Al estar marcando el paso solamente, ha provocado que mi ciclo dentro de esta iglesia termine junto con el de mi esposa. Pero también mi doctrina ya no es compatible con mi iglesia. Aunque hay más en común que diferencias, estas diferencias podrían ser un problema para mi iglesia. El caso más problemático que veo en la iglesia es una enseñanza del evangelio a medias, donde me cuesta encontrar a Cristo en la iglesia, donde los sermones hablan más de lo que tenemos que hacer que de lo que Dios ha hecho por nosotros, transformando el mensaje del evangelio en una carga pesada de múltiples condiciones y requisitos para ser aptos para el cielo, haciendo ley lo que no es ley. Con respecto a esto último, la Biblia es clara cuando habla del evangelio y la salvación por gracia. Cito: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues en don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:10. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Romanos capítulo 11, versículo 6. Se puede intentar dar muchas explicaciones a estos versículos, pero es determinante que cuando se le agregan condiciones y requisitos para mantener el estado de gracia o de la salvación, es en ese momento donde el evangelio ha sido corrompido. Espero no ser malinterpretado en este sentido, ya que no estoy dando a entender que podemos pecar o no tener obras buenas y aún así ser salvo. Lo que estoy exponiendo es que las obras o el cumplir requisitos no determinan si eres salvo o que tienes salvación. El artículo número 10 de nuestra iglesia sobre las buenas obras lo explican muy bien. Pero lamentablemente muchas de las enseñanzas de los artículos de fe de nuestra iglesia se ignoran notablemente. Por consiguiente, la iglesia ya no es la misma de antes. Esta iglesia ha sido corrompida por los hombres y no quieren hacer nada por el miedo a eso que llaman autoridad. Diciendo solamente amén, creen que con eso agradan a Dios, cuando ese amén muchas veces, no en todos los casos, es solamente para salvar su pellejo y mantenerse cómodo dentro de la iglesia. Los casos de corrupción han sido escandalosos, pero todavía se sigue escuchando de las autoridades que esta iglesia la dirige el Espíritu Santo. Dios tenga misericordia de nosotros de no tomar su nombre en vano. La administración de la iglesia es otra cosa que ha sido corrompida. Su sistema piramidal, jerárquico, hiperepiscopal, ha dañado profundamente a los miembros
y ha permitido los más grandes abusos de autoridad. En la revista Fuego número 7, mes de julio del año 1928, a solo 19 años del avivamiento, Hoover defendió la iglesia pentecostal de su tiempo, la cual era atacada y cuestionada por los medios de comunicación. Él escribe cómo era la dirección o administración de la iglesia en ese tiempo. Cito, abro comillas, ¿cuál es la dirección de la iglesia? El pastor es tal por la invitación y nombramiento de un cuerpo que se llama una junta de oficiales, que tienen a cargo todos los asuntos materiales de la iglesia, en particular todas las finanzas. Estos perciben todos los dineros que entran en la iglesia y pagan al pastor un sueldo que ellos mismos fijan. Estos también secundan eficazmente la obra espiritual de la iglesia. Willie C. Hoover, revista Fuego, julio de 1928, número 7. Es notable ver cuál era el gobierno en el tiempo de Hoover, la que en ese periodo era denominada Iglesia Metodista Pentecostal, antes del Gran Cisma de 1932. Según Hoover, en 1928, con casi 20 años de existencia en el movimiento pentecostal, el llamado al pastorado o el candidato como tal no era elegido por un pastor o por un hombre que tuviera cierta autoridad, sino que la autoridad recae en una junta o consejo de varios hombres que se denominaba Junta de Oficiales. O sea, hasta el año 1928, 19 años del avivamiento de 1909, ya había varios pastores, pero estos pastores no eran elegidos por el pastor Hoover, sino por la Junta de Oficiales. Esto nos habla que la autoridad de los oficiales en ese tiempo era mucho mayor que la que tenemos actualmente, y que el pastor no concentraba toda la autoridad en la iglesia. Su visión de gobierno entonces era totalmente diferente a lo que tenemos en la iglesia hoy. El pensamiento de Hoover creo que es un entendimiento más bíblico del gobierno eclesiástico que el de hoy, porque se asume que el gobierno no podía caer o estar concentrado en un solo hombre. Además, esta junta también tenía la responsabilidad de todos los asuntos materiales de la iglesia, en particular todas las finanzas. ¿Acaso hoy en día la Junta de Oficiales tiene tal responsabilidad? Pareciera ser que solamente se quedaron con parte de lo que se hacía antes. Solo secundan eficazmente la obra espiritual de la iglesia. Esto es solo un ejemplo de cómo fue cambiando la administración episcopal sana de la iglesia por una administración jerárquica corruptible. ¿Qué más podríamos decir de los estatutos, totalmente desconocidos por los miembros de la iglesia, que han sido cambiados varias veces, donde la figura central de administración fue cada vez más cerrada a un grupo pequeño de hombres, colocando la figura del superintendente por encima de toda la iglesia, cuando años anteriores, o por lo menos antes de la personalidad jurídica de derecho público número 14, no existía como tal, cuando estaba bajo la persona jurídica de derecho privado número 2424. La iglesia en este sentido se ha transformado cada vez más en una iglesia romanista con su propio papa. Si bien es cierto, no existe una iglesia perfecta, porque nadie es perfecto y todos somos pecadores. Sin embargo, sí existen iglesias con sistemas más sanos que otros. Y lamentablemente veo que cada vez más mi iglesia, que me vio nacer, se aleja de una administración bíblica sana. Solo daré un argumento bíblico a esto, porque no es mi intención hacer de esta carta un tratado teológico. Solo exponer los puntos claramente de mi renuncia, como lo he venido desarrollando en esta carta. Abro comillas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17. Pablo se dirige a Timoteo, quien era pastor de la iglesia en Éfeso. Le dice: los ancianos que gobiernan bien. Se puede saber entonces que el gobierno en la iglesia de Éfeso no lo tenía exclusivamente Timoteo como su pastor, sino que lo que se llama los ancianos. Este grupo o cuerpo eran los gobernantes de la iglesia, muy parecido a lo que ya leímos en el tiempo de Huber, y que estos ancianos o gobernantes no todos enseñaban o predicaban. Esto se distingue cuando dice los que trabajan en predicar y enseñar. Poner atención que Pablo aquí habla de una iglesia local y no de la iglesia en general. Por último, quisiera decir que esta decisión me ha afectado profundamente y por varios años la he llevado en oración, pero creo que Dios ya me está diciendo que es tiempo. Quisiera que no se tome esta decisión como cobardía, como traición o como que me he alejado de Dios. No es que la iglesia me haya quedado chica, como suele usualmente acusarse a los que se van. Incluso puede ser que la iglesia sea demasiado grande para mí. Tampoco es que he apostatado de la fe o que soy un anticristo, utilizando de mala forma el versículo 19 del capítulo 2 de la primera carta de Juan, cuando dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Este versículo se refiere a la iglesia universal, o sea, a toda la iglesia de Cristo que se encuentra en las diferentes denominaciones de todo el mundo, y no está dirigida a una iglesia local. Tomar este versículo y aplicarlo a todos los miembros que se van de la iglesia evangélica pentecostal sin discriminación o sin una evaluación objetiva sería malinterpretar la Escritura y lo que el Espíritu Santo quiso decir, pues solo los que visiblemente dejan la fe de Cristo y se apartan de toda iglesia, estos seguramente serían los apóstatas y anticristo que el Espíritu Santo por medio de Juan está hablando al decir que salieron de nosotros. Así que, como un hermano en Cristo, a causa de una conciencia bíblica, yo y mi esposa seguiremos sirviendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero en otra parte. No seré el primero ni el último que sirve al Señor en otro lugar donde no nació espiritualmente o donde Cristo me haya salvado. Si se me juzga por salir de mi iglesia madre, entonces ese mismo juicio se tiene que dar a hombres de Dios tan reconocidos y relevantes al Evangelio, como es el ejemplo de Martín Lutero saliendo de la Iglesia Católica Romana, Juan Canut de Bonn saliendo también de la Iglesia Católica Romana, perteneciendo a la Iglesia Presbiteriana y terminando en la Iglesia Metodista Episcopal. Y citar también al mismo Willie C. Huber saliendo de su iglesia madre metodista episcopal para formar y adherirse a la naciente iglesia pentecostal. Por lo mismo, tomando las palabras del reverendo Willie C. Huber y hacerlas mías, digo junto con él, abro comillas: ¿qué seré yo cuando predico conforme el juicio de otro en contra del mío? No puedo hacerlo. ¿Qué seré yo si aún agradara a los hombres? Gálatas 1:10. Martín Lutero dijo en circunstancias parecidas: usted puede esperar de mí cualquier cosa, menos la fuga y la retracción. Fugarme no puedo, y mucho menos retractarme. Así que, querido pastor, con dolor al romper los lazos de toda mi vida, con dolor al contristar a los amigos y colegas de muchos años, le digo a usted que tengo que renunciar de continuar como miembro en la misión y de la iglesia. Cierre comillas. Willie C. Huber, Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile, capítulo 15, página 88. Mi deseo siempre ha sido y será que la iglesia evangélica pentecostal sea bendecida
y utilizada para la glorificación de Dios y para el engrandecimiento del Evangelio y el de Cristo, pues hay mucho elemento bueno y hermanos en Cristo verdaderamente sinceros y genuinos. En esto comparto plenamente las palabras de Juan Wesley cuando se enfrentaba a su amigo metodista calvinista Jorge Whitefield. Abro comillas: sea cual fueren nuestras ideas, todos debemos optar por servir a Dios o servir al diablo. Si hemos elegido servir a Dios, pues entonces nuestros acuerdos son mucho mayores que nuestras diferencias. Por lo tanto, haciendo a un lado nuestras diferencias tanto como sea posible, unamos nuestras fuerzas para derrotar las obras del diablo y sacar a cuantos podamos del poder de las tinieblas para traerlos al reino del amado Hijo de Dios. Ayudémonos mutuamente a valorar cada vez más la maravillosa gracia que nos sostiene. Juan Wesley, Predestinación, una reflexión desapasionada. Conocidas al Señor son todas sus obras desde el principio del mundo. El gran día descubrirá por qué permitió el Señor que yo y mi esposa tuviéramos que tomar esta decisión. Así que desde ahora hemos decidido servir a Dios en otro lugar y denominación, esperando la acogida de la carta y que Dios les bendiga. Nos despedimos con dolor de nuestra amada Iglesia Evangélica Pentecostal y de nuestros hermanos. Solo a Dios la gloria. Amén.